En las costas de Quintana Roo, donde el mar Caribe acaricia las playas de arena blanca y las palmeras danzan con la brisa tropical, la naturaleza guarda secretos que desafían toda lógica humana. Esta es la historia de un lince ciego llamado Sombra, una pequeña cría de ocelote huérfana y una familia atrapada en las garras de uno de los huracanes más devastadores que jamás haya azotado la península de Yucatán. Lo que sucedió aquella noche de octubre no solo cambiaría para siempre la vida de los Hernández, sino que también demostraría que en los momentos más oscuros, la salvación puede llegar de las fuentes más inesperadas. Un felino que no podía ver el mundo físico pareció percibir algo que los ojos humanos jamás podrían detectar. Y cuando la tormenta rugió con toda su furia, cuando las aguas comenzaron a subir y la esperanza parecía desvanecerse, dos criaturas salvajes se convirtieron en los ángeles guardianes de una familia que había perdido toda esperanza. ¿Cómo puede un animal ciego guiar a otros hacia la salvación? ¿Qué misterioso vínculo unió a un lince adulto con una cría de ocelote abandonada? La respuesta a estas preguntas te dejará sin aliento. Elena Vázquez tenía 42 años y había dedicado las últimas 2 décadas de su vida a estudiar y proteger a los felinos silvestres de la Reserva de la Biosfera de Sian-Kaan, ubicada a pocos kilómetros al sur de Tulum. Su rostro, curtido por el sol tropical y surcado por finas arrugas que contaban historias de miles de expediciones nocturnas, reflejaba la pasión de quien ha encontrado su verdadero propósito en la vida. Como bióloga especializada en grandes felinos, había presenciado nacimientos, muertes, cacerías y momentos de ternura que muy pocos humanos tendrían el privilegio de observar. Sin embargo, nada la había preparado para el encuentro que cambiaría su perspectiva sobre la inteligencia animal. Fue durante una mañana lluviosa de agosto cuando Elena encontró a Sombra por primera vez. El lince yacía inmóvil junto a un cenote sagrado, su pelaje grisáceo manchado de sangre seca y sus ojos, aquellos extraordinarios ojos de un azul pálido, casi fantasmal, mirando hacia la nada. Un cazador furtivo le había disparado, y aunque la bala había rozado su cráneo sin matarlo, el impacto había dañado permanentemente sus nervios ópticos. El majestuoso felino, que en su mejor momento había sido un depredador formidable, ahora estaba completamente ciego. La mayoría de los científicos habrían recomendado la eutanasia. Un lince ciego en estado salvaje estaba condenado a una muerte lenta por inanición. Pero Elena vio algo diferente en aquellos ojos sin luz. Vio determinación. Vio una voluntad de vivir que desafiaba toda probabilidad. Contra las recomendaciones de sus colegas, decidió llevarlo al pequeño centro de rehabilitación que operaba en las afueras de Cancún, un modesto conjunto de instalaciones donde los animales heridos recibían una segunda oportunidad. Los primeros meses fueron difíciles. Sombra se negaba a comer, golpeándose constantemente contra las paredes de su encierro mientras intentaba orientarse en un mundo de oscuridad perpetua. Elena pasaba horas sentada junto a su jaula, hablándole en voz baja, acostumbrándolo a su presencia y su olor. Gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. El lince desarrolló una capacidad casi sobrenatural para percibir su entorno a través de sus otros sentidos. Sus oídos, siempre alertas, captaban el más mínimo sonido. Sus bigotes, hipersensibles, detectaban cambios en las corrientes de aire que indicaban la presencia de obstáculos, y su olfato se volvió tan agudo que podía identificar a Elena antes de que ella cruzara la puerta del edificio. Pero fue la llegada de Manchita lo que verdaderamente transformó a Sombra.
La pequeña Ocelote tenía apenas 3 semanas de vida cuando unos campesinos la encontraron junto al cuerpo sin vida de su madre, víctima también de la caza furtiva que plagaba la región. Era tan pequeña que cabía en la palma de una mano, sus enormes ojos azules aún cerrados y su pelaje moteado apenas visible bajo una capa de suciedad. Elena intentó criarla con biberón, pero la cachorra rechazaba el alimento, debilitándose día tras día. En un acto de desesperación, Elena colocó a la diminuta Ocelote en el recinto de sombra, esperando que al menos la presencia de otro felino la calmara en sus últimas horas. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que la ciencia conocía sobre el comportamiento animal. El lince ciego, que había mostrado agresividad hacia cualquier criatura que invadiera su espacio, se acercó lentamente a la cachorra moribunda. La olfateó con delicadeza y luego, con una ternura que hizo que Elena contuviera el aliento, comenzó a lamerla. Durante toda esa noche, Sombra mantuvo a Manchita presionada contra su cuerpo, protegiéndola del frío con su propio calor. Al amanecer, la pequeña Ocelote aceptó su primer biberón. La relación entre el lince ciego y la cría de Ocelote se convirtió en la sensación del centro de rehabilitación. Manchita seguía a Sombra a todas partes, guiándolo con pequeños maullidos hacia su comida, alejándolo de los obstáculos, convirtiéndose en sus ojos. A cambio, el lince la protegía con una ferocidad que habría intimidado a cualquier depredador. Formaban un equipo improbable, un vínculo entre especies que los científicos solo podían observar con asombro. Elena comenzó a documentar su comportamiento, llenando cuadernos enteros con observaciones detalladas. Notó cómo Sombra había desarrollado la capacidad de detectar cambios atmosféricos mucho antes de que cualquier instrumento meteorológico los registrara. Horas antes de una tormenta, el lince se inquietaba, caminando en círculos y emitiendo vocalizaciones que Elena nunca había escuchado en otro felino. Era como si su ceguera hubiera amplificado otros sentidos hasta niveles extraordinarios. Esta habilidad se pondría a prueba de la manera más dramática posible cuando el huracán categoría 5, bautizado como Héctor por los meteorólogos, comenzó su marcha mortal hacia la costa de Quintana Roo. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas. Los turistas huyeron en aviones abarrotados. Los hoteles de la zona hotelera cerraron sus puertas, pero en medio del caos, una familia quedó atrapada y 2 felinos extraordinarios estaban a punto de convertirse en héroes. La familia Hernández había llegado a Cancún 3 días antes de que el huracán Héctor apareciera en los radares meteorológicos. Roberto, un ingeniero civil de 45 años, había prometido a su esposa Mariana y a sus 3 hijos unas vacaciones que nunca olvidarían. Después de 2 años de trabajo incesante, de noches sin dormir y de sacrificios que habían puesto a prueba su matrimonio, finalmente podían permitirse una semana en el paraíso caribeño. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que esas vacaciones se convertirían efectivamente en algo inolvidable, aunque no por las razones que habían anticipado. Mariana tenía 39 años y trabajaba como enfermera en un hospital público de la Ciudad de México. Sus manos, acostumbradas a curar y consolar, ahora acariciaban la arena blanca mientras observaba a sus hijos jugar en las olas turquesas. Diego, el mayor, tenía 12 años y la misma mirada intensa de su padre. Sofía, de 8 años, era un torbellino de energía con rizos oscuros que el viento marino despeinaba constantemente. Y el pequeño Mateo, de apenas 4 años, construía castillos de arena con la concentración de un arquitecto experimentado, ajeno a las preocupaciones del mundo adulto.
El hotel donde se hospedaban era una construcción modesta alejada de la zona hotelera principal, una pequeña posada familiar que Roberto había encontrado en internet y que prometía una experiencia más auténtica que los grandes resorts. Estaba ubicada en una zona baja, cerca de los manglares que bordeaban la laguna Nichupté, un detalle que parecía pintoresco hasta que las primeras alertas de huracán comenzaron a sonar en los teléfonos celulares. «Debemos irnos», dijo Roberto aquella mañana de miércoles, mientras revisaba las actualizaciones meteorológicas con el ceño fruncido. «Este huracán viene directo hacia acá y están ordenando evacuaciones». Mariana asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor tropical. Había crecido en Veracruz y conocía bien el poder destructivo de los ciclones. Comenzó a empacar inmediatamente mientras Roberto intentaba contactar a las aerolíneas para cambiar sus vuelos. Pero la suerte no estaba de su lado. Todos los vuelos estaban cancelados. Las carreteras hacia el interior se congestionaban con miles de vehículos intentando escapar. Y para cuando lograron subirse a su auto rentado, un Nissan compacto que parecía insignificante ante la magnitud de lo que se avecinaba, las primeras bandas de lluvia ya azotaban la península. El tráfico se detuvo completamente a pocos kilómetros del hotel. Un accidente múltiple bloqueaba la única carretera de salida. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Los niños, inicialmente emocionados por la aventura, comenzaron a inquietarse. Sofía preguntaba repetidamente cuándo llegarían a casa. Mateo lloraba pidiendo su peluche favorito, olvidado en la habitación del hotel. Diego permanecía en silencio, observando por la ventana cómo el cielo se oscurecía progresivamente, su rostro reflejando una madurez que ningún niño de 12 años debería tener que mostrar. Cuando la Policía Federal comenzó a desviar el tráfico de regreso hacia Cancún, Roberto supo que estaban atrapados. Los albergues oficiales estaban desbordados, los hoteles grandes cerraban sus puertas a nuevos huéspedes y su pequeña posada, aquella que había parecido tan encantadora días atrás, era una de las estructuras más vulnerables de toda la costa. El dueño del establecimiento, un hombre mayor llamado Don Aurelio, les ofreció refugio en lo que él llamaba el cuarto seguro, una bodega de concreto en la parte trasera del edificio. Mientras tanto, a menos de 2 kilómetros de distancia, Elena Vázquez enfrentaba su propio dilema. El centro de rehabilitación debía ser evacuado, pero varios animales no podían ser transportados de manera segura. Las autoridades le habían dado órdenes claras de abandonar las instalaciones y dejar que la naturaleza siguiera su curso, pero Elena no podía abandonar a Sombra y Manchita. No después de todo lo que habían sobrevivido juntos. Tomó una decisión que muchos considerarían insensata. Cargó a los 2 felinos en jaulas de transporte y los subió a su vieja camioneta Toyota, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Las carreteras hacia el interior estaban bloqueadas, al igual que para la familia Hernández. El único refugio que conocía en esa dirección era una antigua construcción maya que había visitado durante sus investigaciones, una estructura de piedra caliza que había sobrevivido siglos de huracanes. El destino, o quizás algo más misterioso, guió su camioneta por un camino de terracería que bordeaba la laguna. La lluvia comenzaba a intensificarse, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Elena conducía con los nudillos blancos de tensión, escuchando los gemidos inquietos de Sombra en la jaula trasera. El lince había estado agitado desde la noche anterior, mucho antes de que las primeras alertas oficiales fueran emitidas. Ahora su inquietud se había convertido en algo cercano al pánico. Fue entonces cuando Elena vio las luces de emergencia del Nissan detenido al borde del camino.
El vehículo tenía una llanta ponchada y junto a él, una familia empapada intentaba desesperadamente cambiarla mientras el viento arreciaba. Detuvo su camioneta y bajó la ventanilla. El hombre que se acercó tenía el rostro descompuesto por la preocupación. «Por favor», dijo Roberto, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Tenemos niños pequeños. Necesitamos ayuda». Elena miró hacia el asiento trasero del Nissan, donde 3 rostros infantiles la observaban con ojos enormes de miedo. Luego miró hacia su propia camioneta, donde Sombra continuaba emitiendo aquellos extraños sonidos de advertencia. Una decisión se formó en su mente antes de que pudiera cuestionarla. «Suban todos», ordenó. «Conozco un lugar donde podemos refugiarnos, pero debo advertirles algo. No viajo sola». Roberto Hernández había enfrentado muchas situaciones difíciles en su vida. Como ingeniero civil, había trabajado en zonas de desastre, había visto edificios colapsar y había tomado decisiones bajo presión extrema, pero nada lo había preparado para el momento en que abrió la puerta trasera de la camioneta de Elena y se encontró cara a cara con un lince de ojos blancos fantasmales que parecía mirarlo directamente al alma. El felino emitió un gruñido bajo que hizo que Roberto retrocediera instintivamente, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «Es ciego», explicó Elena rápidamente, notando el terror en el rostro del hombre. «Se llama Sombra. No puede verlos, pero puede percibir todo lo demás. No les hará daño si se mantienen calmados». Mariana, que había bajado del Nissan con Mateo en brazos, se detuvo en seco al escuchar aquellas palabras. Su instinto maternal le gritaba que alejara a sus hijos de aquella criatura salvaje, pero otro instinto más primitivo le susurraba que no tenían alternativa. El viento había aumentado su intensidad en los últimos minutos y las primeras ramas comenzaban a volar por el aire como proyectiles mortales. «Hay otro animal», añadió Elena señalando una jaula más pequeña. «Una cría de ocelote. Se llama Manchita y es completamente inofensiva, pero necesito que entiendan algo antes de que suban. Estos animales son mi responsabilidad. Si vienen conmigo, tendrán que aceptar su presencia». Diego, el hijo mayor, fue el primero en reaccionar. Se acercó lentamente a la camioneta, ignorando las protestas ahogadas de su madre, y observó al lince con una mezcla de fascinación y respeto que sorprendió a Elena. El felino giró la cabeza hacia el muchacho, sus oídos moviéndose para captar cada sonido, cada respiración. Por un momento, que pareció eterno, humano y animal, se evaluaron mutuamente. «Está asustado», dijo Diego finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero no de nosotros, de algo más». Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia que ahora caía con fuerza sobre ellos. El muchacho había percibido algo que ella misma había notado durante meses. Sombra no temía a los humanos. Su inquietud provenía de algo más profundo, más antiguo. Era como si pudiera sentir la furia del huracán acercándose, como si su ceguera le hubiera otorgado acceso a un nivel de percepción que los ojos normales jamás podrían alcanzar. La decisión fue tomada sin más palabras. Roberto ayudó a subir a los niños a la parte trasera de la camioneta, acomodándolos lo más lejos posible de las jaulas de los felinos. Mariana se sentó adelante con Elena, sosteniendo a Mateo en su regazo mientras el pequeño observaba con curiosidad infantil a las extrañas criaturas que ahora compartían su espacio. Sofía, inicialmente aterrorizada, pareció calmarse cuando Manchita emitió un pequeño maullido que sonaba más a gatito doméstico que a depredador salvaje. El camino hacia el refugio que Elena tenía en mente se había convertido en un río de lodo.
La camioneta avanzaba a paso de tortuga, sus llantas luchando por encontrar tracción en el terreno resbaladizo. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero apenas podían mantener el cristal despejado por fracciones de segundo antes de que nuevas cortinas de agua lo cubrieran. Elena conducía más por instinto que por visión, sus años de experiencia en la selva guiándola por senderos que había recorrido cientos de veces. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Roberto, su voz tensa mientras observaba cómo el viento doblaba las palmeras hasta ángulos imposibles. Hay una estructura maya antigua a unos 3 kilómetros de aquí, respondió Elena sin apartar la vista del camino. Los arqueólogos la llaman el Templo del Jaguar. Está construida con piedra caliza sólida y ha sobrevivido huracanes durante más de 1000 años. Es nuestra mejor opción. Mariana intercambió una mirada preocupada con su esposo. La idea de refugiarse en unas ruinas antiguas durante un huracán categoría 5 no sonaba precisamente reconfortante. Pero antes de que pudiera expresar sus dudas, algo extraordinario sucedió. Sombra, que había permanecido agitado durante todo el trayecto, súbitamente se calmó. El lince se echó en su jaula y emitió un sonido que Elena nunca le había escuchado antes, algo parecido a un ronroneo profundo mezclado con un gemido bajo. Manchita respondió inmediatamente, acurrucándose contra los barrotes de su propia jaula, lo más cerca posible del lince. Los dos felinos parecían comunicarse en un lenguaje que ningún humano podía comprender. Y entonces, Sombra hizo algo que dejó a Elena sin palabras. Giró su cabeza ciega hacia la ventana izquierda de la camioneta y comenzó a emitir vocalizaciones cortas y urgentes, como si intentara indicar una dirección. Elena frenó instintivamente. Conocía a Sombra lo suficiente como para saber que aquel comportamiento significaba algo importante. Miró hacia donde el lince parecía señalar y apenas pudo distinguir entre la cortina de lluvia lo que parecía ser un desvío en el camino, un sendero apenas visible que se internaba más profundamente en la vegetación. «Ese no es el camino al templo», murmuró para sí misma. Pero algo en la insistencia del lince la hizo dudar. Durante meses había documentado la extraordinaria capacidad de Sombra para percibir peligros invisibles. ¿Sería posible que el animal supiera algo que ella ignoraba? La decisión fue interrumpida por un estruendo ensordecedor. Un árbol gigantesco cayó atravesando el camino principal apenas 50 metros adelante, exactamente por donde Elena habría continuado si no se hubiera detenido. Mariana gritó, los niños lloraron, y en medio del caos, Sombra permaneció extrañamente sereno, como si hubiera sabido exactamente lo que iba a ocurrir. Elena tomó el desvío sin pensarlo 2 veces. El sendero que Sombra había indicado era apenas más que una abertura entre la vegetación, un camino olvidado que la selva había reclamado parcialmente. La camioneta avanzaba a velocidad mínima, sus faros apenas penetrando la oscuridad prematura que el huracán había traído consigo. Elena sentía el volante vibrar bajo sus manos mientras las llantas luchaban contra el lodo y las raíces expuestas que cruzaban el terreno como venas de la tierra. Roberto se había movido hacia adelante, su cuerpo tenso como un resorte mientras escudriñaba el camino a través del parabrisas empapado. Su mente de ingeniero calculaba constantemente las probabilidades, evaluando la estructura de los árboles circundantes, estimando la velocidad del viento, tratando de anticipar el próximo peligro. Pero nada en su formación lo había preparado para confiar su vida y la de su familia a los instintos de un felino ciego. ¿Está segura de que este animal sabe lo que hace?, preguntó sin poder contener la duda que lo carcomía. Con todo respeto, señora, estamos en medio de un huracán siguiendo las indicaciones de un lince.
Elena mantuvo la vista al frente, sus labios apretados en una línea tensa. No esperaba que lo entendiera, respondió finalmente. Yo misma no lo comprendo del todo, pero llevo 2 años trabajando con Sombra, y en ese tiempo he aprendido que percibe cosas que nosotros no podemos. Hace 6 meses predijo un temblor 12 horas antes de que ocurriera. Hace 3 meses me alejó de una zona donde posteriormente encontramos un nido de cocodrilos. No sé cómo lo hace, pero sé que confío en él. En el asiento trasero, Diego había sacado su teléfono celular, intentando inútilmente encontrar señal. Las torres de comunicación debían haber caído ya, dejándolos completamente aislados del mundo exterior. Su hermana Sofía se había quedado dormida contra su hombro, agotada por el miedo y la tensión, su respiración suave contrastando con el rugido del viento afuera. Mateo, en cambio, permanecía despierto en el regazo de su madre, sus ojos grandes fijos en la jaula de Manchita. «Gatito», susurró el pequeño, extendiendo una mano hacia los barrotes. «Gatito bonito». Mariana apartó suavemente la mano de su hijo, pero Manchita ya se había acercado a los barrotes, sus enormes ojos observando al niño con curiosidad. La pequeña ocelote emitió un sonido suave, casi melodioso, que hizo que Mateo riera por primera vez desde que la pesadilla había comenzado. Aquel sonido, tan incongruente en medio del desastre, tuvo un efecto inesperado en todos los ocupantes de la camioneta. La tensión pareció aflojarse ligeramente, como si la inocencia del momento hubiera creado una burbuja de paz temporal. Pero la paz duró poco. Un relámpago iluminó el cielo con una intensidad cegadora, seguido inmediatamente por un trueno que sacudió la camioneta hasta sus cimientos. En ese instante de iluminación, Elena vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El camino adelante desaparecía en una masa de agua oscura. La laguna se había desbordado, inundando el terreno hasta donde alcanzaba la vista. Elena frenó bruscamente, maldiciendo entre dientes. «No podemos pasar», anunció, su voz quebrándose ligeramente. «El agua debe tener al menos 1 metro de profundidad. Si intentamos cruzar, el motor se ahogará». El pánico comenzó a apoderarse del interior de la camioneta. Mariana abrazó a Mateo con fuerza, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba por contener. Roberto golpeó el tablero con frustración, su mente buscando desesperadamente una solución que no existía. Incluso Diego, que había mantenido una compostura admirable hasta ese momento, dejó escapar un sollozo ahogado. Fue entonces cuando Sombra actuó. El lince se puso de pie en su jaula, sus ojos ciegos dirigiéndose hacia la derecha, con una intensidad que parecía imposible para un animal sin visión. Comenzó a arañar los barrotes, emitiendo aquellas vocalizaciones urgentes que Elena había aprendido a reconocer como una señal inequívoca. Manchita se unió a él, su pequeño cuerpo presionándose contra el lado derecho de su propia jaula. Elena miró hacia donde los felinos indicaban, a través de la cortina de lluvia, apenas visible entre la vegetación, distinguió lo que parecía ser una elevación del terreno. Una pequeña colina, quizás artificial, cubierta de maleza pero definitivamente más alta que el nivel del agua que los rodeaba. «Voy a intentar llegar a esa elevación», anunció, poniendo la camioneta en reversa. «Si puedo encontrar un camino alternativo, tal vez podamos rodear la inundación». «¿Y si no hay camino?», preguntó Roberto, su voz ronca. «Entonces caminaremos», respondió Elena con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Esa colina parece lo suficientemente alta como para mantenernos sobre el nivel del agua. Es nuestra única opción». La maniobra fue angustiante. Elena conducía en reversa por el sendero estrecho, los árboles rozando los costados de la camioneta,
mientras el viento aullaba con furia creciente. Cada segundo parecía una eternidad, cada metro ganado una pequeña victoria contra las fuerzas de la naturaleza. Finalmente, encontró un espacio donde pudo girar el vehículo y comenzar a avanzar hacia la elevación que los felinos habían señalado. El terreno ascendía gradualmente, y con cada metro de altura ganado, Elena sentía que podía respirar un poco mejor. Cuando finalmente la camioneta se detuvo en lo que parecía ser la cima de la pequeña colina, el alivio fue palpable. Pero al mirar a través del parabrisas, Elena comprendió que no habían encontrado simplemente un refugio temporal. Ante ellos, parcialmente oculta por la vegetación pero inconfundible en su antigua majestuosidad, se alzaba una estructura de piedra que no aparecía en ningún mapa arqueológico. Habían descubierto un templo perdido. La estructura emergía de la selva como un fantasma de piedra, sus contornos angulares desafiando siglos de abandono y el asalto implacable de la vegetación tropical. No era tan grande como los templos famosos de Chichén Itzá o Tulum, pero poseía una solidez que hablaba de constructores que entendían íntimamente los caprichos de la naturaleza. Los bloques de piedra caliza, ennegrecidos por el tiempo y cubiertos parcialmente de musgo, se mantenían firmemente ensamblados a pesar de los siglos transcurridos desde que las últimas manos humanas los habían tocado con propósito ceremonial. Elena apagó el motor de la camioneta, sus ojos recorriendo la fachada del templo con una mezcla de asombro profesional y alivio práctico. Durante sus años de investigación en la región, había escuchado rumores sobre estructuras mayas no catalogadas, templos menores que habían escapado a la atención de los arqueólogos por estar ubicados en zonas de difícil acceso, pero nunca imaginó que encontraría uno en circunstancias tan extraordinarias, guiada por un lince ciego en medio de un huracán. ¿Qué es este lugar?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro reverente. Había viajado a sitios arqueológicos antes, pero siempre como turista, rodeado de guías y explicaciones. Esto era diferente. Esto era el descubrimiento en estado puro, el encuentro con un pasado que había permanecido oculto durante generaciones. No lo sé exactamente, admitió Elena, pero parece ser un templo maya del período clásico tardío, quizás del siglo VIII o IX. Lo importante ahora es que esas paredes tienen más de 1000 años y siguen en pie. Si pudieron sobrevivir a siglos de huracanes, pueden protegernos esta noche. Bajar de la camioneta fue una experiencia brutal. El viento había alcanzado velocidades que hacían difícil mantenerse en pie, y la lluvia golpeaba con tal fuerza que cada gota se sentía como una pequeña pedrada. Roberto tomó a Mateo en sus brazos, mientras Mariana sostenía la mano de Sofía, que había despertado desorientada y aterrorizada. Diego cargaba la mochila con las pocas provisiones que habían podido rescatar del Nissan abandonado. Elena enfrentó un dilema logístico. Las jaulas de los felinos eran demasiado pesadas para cargarlas hasta el templo, pero no podía simplemente liberar a Sombra y Manchita en medio del caos. Tomó una decisión arriesgada. Abrió primero la jaula de Manchita, y la pequeña ocelote inmediatamente trepó por su brazo hasta acomodarse en su hombro, sus garras aferrándose a la tela de su chamarra impermeable. Luego abrió la jaula de Sombra. El lince emergió con una dignidad que contrastaba con las circunstancias apocalípticas. A pesar de su ceguera, se orientó inmediatamente, sus orejas girando para captar los sonidos del entorno. Cuando Elena comenzó a caminar hacia el templo, Sombra la siguió sin vacilar, sus patas encontrando el camino con una seguridad que desmentía su discapacidad. Manchita emitió pequeños sonidos desde el hombro de Elena, y Elena comprendió que la pequeña ocelote estaba guiando al lince con sus vocalizaciones.
La entrada del templo era una abertura rectangular enmarcada por piedras talladas con relieves erosionados que alguna vez habían representado jaguares y serpientes emplumadas. El interior estaba oscuro, pero al menos ofrecía protección contra el viento y la lluvia. Roberto encendió la linterna de su teléfono celular, revelando una cámara de techos altos sostenidos por columnas gruesas. El aire olía a tierra húmeda y antigüedad, pero estaba notablemente seco considerando el diluvio que caía afuera. «Es increíble», murmuró Mariana, su miedo momentáneamente eclipsado por el asombro. Los niños se habían quedado en silencio, sus ojos enormes recorriendo las paredes de piedra como si hubieran entrado en otro mundo. Incluso Mateo, normalmente inquieto, permanecía inmóvil en los brazos de su padre, absorbiendo la extrañeza del lugar. Sombra entró al templo con paso cauteloso, su nariz trabajando constantemente para evaluar el nuevo ambiente. Después de varios minutos de exploración, el lince pareció satisfecho y se echó en una esquina de la cámara, su cuerpo relajándose visiblemente. Manchita bajó del hombro de Elena y corrió hacia él, acurrucándose contra su costado, como había hecho tantas veces en el centro de rehabilitación. «Si Sombra está tranquilo, nosotros también podemos estarlo», dijo Elena, permitiéndose finalmente un suspiro de alivio. «Él sabe cuando hay peligro. Si se ha relajado, significa que este lugar es seguro». Roberto no estaba completamente convencido. Su mente racional luchaba contra la idea de confiar en los instintos de un animal, pero los eventos de las últimas horas habían erosionado sus certezas. El árbol que cayó exactamente donde habrían estado, el camino inundado que los habría atrapado, el sendero oculto que los llevó a este refugio improbable. Demasiadas coincidencias para ser simplemente suerte. Afuera, el huracán Héctor rugía con furia primordial. El sonido era ensordecedor incluso dentro de los gruesos muros de piedra, un aullido constante que parecía provenir de todas direcciones simultáneamente. Ocasionalmente, un crujido más fuerte indicaba la caída de algún árbol cercano, y el suelo mismo parecía vibrar con la intensidad de la tormenta. Elena organizó el pequeño grupo en el centro de la cámara, lejos de las paredes por si alguna piedra se desprendía. Distribuyó las pocas provisiones que tenían, principalmente agua embotellada y algunas barras de granola que había guardado en su mochila de emergencia. No era mucho, pero tendría que ser suficiente hasta que pasara lo peor. Mientras la familia Hernández se acomodaba para lo que prometía ser la noche más larga de sus vidas, nadie notó que Sombra había vuelto a levantar la cabeza, sus oídos orientándose hacia la parte más profunda del templo, donde la oscuridad ocultaba pasajes que no habían explorado. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa mientras el huracán descargaba su furia sobre la península. Dentro del templo, la familia Hernández había encontrado un ritmo precario de supervivencia. Los niños dormían en intervalos cortos, sus sueños interrumpidos por los estallidos más violentos del viento exterior. Mariana permanecía vigilante junto a ellos, su instinto maternal manteniéndola alerta a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus párpados. Roberto había explorado la cámara principal con su linterna, catalogando mentalmente las posibles rutas de escape si la estructura mostraba signos de colapso. Elena, por su parte, no podía apartar la vista de Sombra. El lince había permanecido en la misma posición durante horas, pero su aparente calma había cambiado gradualmente. Sus orejas se movían con más frecuencia hacia la parte trasera del templo, y ocasionalmente emitía un sonido bajo, casi inaudible, que Manchita respondía con pequeños gemidos. Algo estaba inquietando a los felinos, algo que provenía del interior de la estructura y no del huracán exterior. ¿Hay algo más allá de esta cámara?
preguntó Elena a Roberto, señalando hacia la oscuridad donde terminaba el alcance de la linterna. «Usted es ingeniero. ¿Qué opina de la estructura?» Roberto dirigió el haz de luz hacia donde Elena indicaba. Efectivamente, había una abertura en la pared posterior, parcialmente obstruida por escombros antiguos, pero definitivamente transitable. «Los templos mayas solían tener múltiples cámaras», respondió, su curiosidad profesional despertando a pesar de las circunstancias. «Esta parece ser una estructura de varios niveles. Probablemente hay pasajes que conducen a cámaras más profundas, quizás incluso subterráneas». Sombra eligió ese momento para ponerse de pie. El movimiento fue tan repentino que sobresaltó a todos los ocupantes de la cámara. El lince caminó con determinación hacia la abertura posterior, deteniéndose justo en el umbral. Manchita lo siguió inmediatamente, sus pequeñas patas produciendo apenas un susurro contra la piedra antigua. Ambos felinos permanecieron allí, orientados hacia la oscuridad, como si esperaran algo o a alguien. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. En todos sus años trabajando con animales salvajes, había aprendido a respetar sus instintos. Si Sombra mostraba interés en algo, generalmente había una razón. Se puso de pie y caminó hacia donde los felinos aguardaban, su linterna frontal iluminando el pasaje que se abría ante ellos. El corredor descendía en una suave pendiente, sus paredes cubiertas de relieves que alguna vez habían contado historias de dioses y rituales. El aire se sentía más fresco a medida que avanzaba, más húmedo también, como si hubiera una fuente de agua en algún lugar cercano. Sombra caminaba delante de ella, su ceguera aparentemente irrelevante mientras navegaba por el pasaje con la confianza de quien conoce el camino. «Elena, espere», la voz de Roberto resonó desde atrás. No debería ir sola. El ingeniero había dejado a su familia bajo el cuidado de Mariana y la seguía con pasos cautelosos. Su linterna complementaba la de Elena, revelando más detalles de las paredes talladas. Algunas de las imágenes representaban jaguares en posiciones ceremoniales, sus ojos incrustados con fragmentos de obsidiana que aún brillaban después de siglos. El pasaje terminaba en una cámara circular más pequeña que la anterior, pero con un techo abovedado que se elevaba hasta perderse en la oscuridad. En el centro había una depresión en el suelo de piedra, una especie de piscina natural que contenía agua cristalina alimentada por algún manantial subterráneo. La superficie del agua reflejaba la luz de las linternas, creando patrones danzantes en las paredes. «Un cenote interior», susurró Elena con reverencia. Los mayas consideraban los cenotes como entradas al inframundo, lugares sagrados donde los mundos de los vivos y los muertos se encontraban. Sombra se había acercado al borde del agua y bebía con calma, su lengua creando pequeñas ondas en la superficie perfectamente quieta. Manchita lo imitó, su pequeño cuerpo estirándose para alcanzar el líquido vital. Elena comprendió entonces por qué el lince había insistido en explorar el pasaje. No era curiosidad ni instinto de caza, era supervivencia pura. El animal había detectado la presencia de agua fresca, un recurso que podría ser crucial si quedaban atrapados durante días, pero había algo más en aquella cámara que ninguno de los dos humanos había notado inicialmente. Roberto fue el primero en verlo cuando su linterna barrió las paredes más alejadas. Tallado en la piedra, ocupando casi toda la superficie de una de las paredes, había un mural extraordinariamente bien preservado. La imagen central mostraba una figura que hizo que el corazón de Elena latiera con fuerza. Era un lince con ojos cerrados o quizás ciegos, representado en posición protectora sobre un grupo de figuras humanas más pequeñas. A su lado, un felino más pequeño con manchas distintivas completaba la escena. La similitud con Sombra y Manchita era tan impactante que por un momento Elena pensó que estaba alucinando.
¿Está viendo lo que yo estoy viendo?, preguntó Roberto, su voz temblando ligeramente. Elena se acercó al mural, sus dedos rozando la superficie de piedra sin atreverse a tocarla completamente. Los detalles eran asombrosos. El lince del mural tenía las mismas proporciones que Sombra, la misma postura vigilante, y el felino manchado a su lado era inequívocamente un ocelote joven. «Esto tiene más de 1000 años», murmuró Elena. «Es imposible que sea coincidencia». Un trueno particularmente violento sacudió el templo, recordándoles que el mundo exterior seguía en caos. Pero en aquella cámara subterránea, protegidos por siglos de piedra y la presencia inexplicable de 2 felinos que parecían haber sido profetizados por una civilización antigua, Elena y Roberto compartieron un momento de silencio reverente. Algo más grande que ellos estaba ocurriendo aquella noche. Cuando Elena y Roberto regresaron a la cámara principal con noticias del cenote interior y el misterioso mural, encontraron una escena que contrastaba dramáticamente con el caos exterior. Mariana había logrado que los 3 niños se durmieran, acurrucados juntos sobre las chamarras que habían servido como improvisadas almohadas. La luz tenue de una linterna en modo ahorro de batería proyectaba sombras suaves sobre sus rostros, otorgándoles una paz que parecía imposible dadas las circunstancias. «Encontramos agua», anunció Elena en voz baja para no despertar a los pequeños. «Un manantial subterráneo. Podemos resistir aquí el tiempo que sea necesario». Mariana levantó la vista, sus ojos enrojecidos por el cansancio y las lágrimas contenidas. «¿Cuánto tiempo cree que durará esto?», preguntó, refiriéndose al huracán que continuaba rugiendo con furia inagotable. Elena consultó su reloj, sorprendida al descubrir que apenas habían pasado 6 horas desde que encontraron el templo. Parecía una eternidad. «Los huracanes de esta magnitud pueden mantener su intensidad durante 12 a 18 horas sobre tierra», explicó, «pero estamos en una posición elevada y protegida. Lo peor debería pasar antes del amanecer». Roberto se sentó junto a su esposa, tomando su mano con una ternura que revelaba años de compañerismo. «Hay algo más», dijo, intercambiando una mirada con Elena. «Algo que encontramos allá abajo que no podemos explicar». Procedió a describir el mural, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no sonar completamente irracional. Mariana escuchó en silencio, su expresión pasando del escepticismo inicial a una confusión profunda cuando su esposo describió la imagen del lince ciego protegiendo a figuras humanas. «¿Están diciendo que este animal sabía que este templo existía?», preguntó finalmente, mirando hacia donde Sombra descansaba en su esquina habitual. «¿Que de alguna manera nos trajo aquí a propósito?». «No sé lo que estoy diciendo», admitió Roberto. «Solo sé lo que vi. Y lo que vi desafía todo lo que creía saber sobre el mundo». Elena había permanecido en silencio durante el intercambio, su mente científica luchando por reconciliar los hechos observables con las implicaciones imposibles. Finalmente habló, su voz medida y reflexiva. «Los pueblos antiguos tenían una conexión con la naturaleza que nosotros hemos perdido», comenzó. «Los mayas en particular eran observadores extraordinarios del mundo natural. Sus calendarios, sus predicciones astronómicas, su comprensión de los ciclos de la Tierra, todo estaba basado en una observación meticulosa durante generaciones». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Es posible que observaran comportamientos animales que les permitían predecir eventos naturales como huracanes o terremotos. Los linces y ocelotes son depredadores nativos de esta región. Quizás los mayas notaron que estos felinos tenían habilidades sensoriales superiores, capacidades para detectar cambios atmosféricos
o vibraciones terrestres que los humanos no podían percibir. ¿Está sugiriendo que el mural es una especie de registro científico antiguo?, preguntó Roberto, intrigado por la perspectiva. Estoy sugiriendo que hay más formas de conocimiento de las que nuestra ciencia moderna reconoce, respondió Elena. Los animales no operan con lógica ni razón, operan con instintos refinados durante millones de años de evolución. Sombra perdió la vista, pero quizás esa pérdida amplificó otras capacidades que siempre estuvieron latentes en su especie. La conversación fue interrumpida por un sonido diferente al constante rugido del viento. Era un crujido profundo, estructural, que hizo que todos los adultos se pusieran en alerta inmediata. Roberto dirigió su linterna hacia el techo de la cámara, buscando señales de daño. Las piedras antiguas permanecían firmes, pero el sonido continuaba, proveniente de algún lugar fuera del templo. «Es un árbol», dijo Elena, reconociendo el sonido por experiencia. Un árbol grande cayendo. El impacto cuando llegó fue monumental. El suelo tembló y una nube de polvo se filtró por la entrada del templo. Los niños despertaron sobresaltados, Mateo llorando inmediatamente, mientras Sofía buscaba los brazos de su madre. Diego, con una madurez que partía el corazón, intentó calmar a sus hermanos, mientras sus propios ojos brillaban con miedo contenido. Sombra se había puesto de pie al primer crujido, su cuerpo tenso y orientado hacia la entrada del templo. Manchita permanecía pegada a su costado, temblando visiblemente, pero negándose a alejarse de su protector. El lince emitió un gruñido bajo y prolongado, un sonido de advertencia que Elena había escuchado solo en las situaciones más peligrosas. «Nadie se mueva», ordenó Roberto, su voz firme a pesar del terror que sentía. «Necesitamos evaluar si la entrada está bloqueada». Se acercó cautelosamente a la abertura del templo, su linterna cortando la oscuridad polvorienta. Lo que vio hizo que su estómago se contrajera. Un árbol masivo, probablemente una ceiba centenaria, había caído directamente frente al templo. Sus ramas bloqueaban parcialmente la entrada, y su tronco había creado una barrera que sería imposible de mover sin equipo pesado. «Estamos atrapados», anunció con voz hueca. «No podremos salir por aquí». Mariana ahogó un sollozo mientras abrazaba a sus hijos con fuerza. La perspectiva de quedar sepultados en una tumba antigua mientras el mundo exterior era devastado por el huracán parecía demasiado cruel para ser real. Habían sobrevivido tanto, habían llegado tan lejos, solo para quedar aprisionados en el mismo refugio que los había salvado. Pero Elena no estaba mirando hacia la entrada bloqueada. Estaba observando a Sombra, quien se había calmado notablemente después de la caída del árbol. El lince había vuelto a echarse, su postura relajada indicando que no percibía peligro inmediato, y más significativamente, sus orejas estaban orientadas nuevamente hacia el pasaje interior, hacia el cenote y el mural profético. «Hay otra salida», dijo Elena con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. «El cenote». Los cenotes están conectados a sistemas de cuevas subterráneas. Si seguimos el agua, encontraremos otra forma de salir. La idea de adentrarse más profundamente en las entrañas del templo, siguiendo pasajes subterráneos desconocidos con 3 niños pequeños y 2 felinos salvajes, habría parecido una locura en cualquier otra circunstancia. Pero las circunstancias normales habían dejado de existir desde el momento en que el huracán Héctor había decidido su curso destructivo hacia la costa de Quintana Roo. Roberto evaluó las opciones con la frialdad analítica que su profesión le había enseñado, y la conclusión fue inevitable. Quedarse significaba esperar un rescate que podría tardar días en llegar, sin garantía de que alguien supiera siquiera dónde buscarlos.
Avanzar significaba riesgo, pero también posibilidad. Mariana fue más difícil de convencer. Su instinto maternal gritaba contra la idea de llevar a sus hijos hacia la oscuridad desconocida. Pero cuando Sofía preguntó con voz temblorosa si iban a morir en ese lugar oscuro, algo se quebró en la resistencia de la madre. No podía permitir que sus hijos vivieran con ese terror. Tenía que mostrarles que había esperanza, aunque ella misma no estuviera completamente segura de creerlo. Los preparativos fueron metódicos. Roberto distribuyó las linternas disponibles, asegurándose de que cada adulto tuviera una fuente de luz. Elena improvisó una correa con su cinturón para mantener a Manchita cerca, aunque la pequeña ocelote parecía más interesada en permanecer junto a Sombra que en explorar por su cuenta. El lince, por su parte, ya se había posicionado en la entrada del pasaje que conducía al cenote, su postura indicando claramente que estaba listo para guiarlos. Diego pidió llevar la mochila con las provisiones restantes, asumiendo una responsabilidad que lo hacía sentir menos impotente ante la situación. Su padre lo miró con orgullo silencioso antes de asentir. Sofía insistió en sostener la mano de su madre durante todo el trayecto, una condición que Mariana aceptó con un abrazo apretado. Mateo, demasiado pequeño para comprender completamente el peligro, pero lo suficientemente perceptivo para sentir la tensión, pidió que lo cargaran y se aferró al cuello de su padre como si su vida dependiera de ello. El descenso hacia el cenote fue más fácil de lo que Elena había anticipado. El pasaje era ancho y el suelo relativamente nivelado, evidencia de que los antiguos mayas habían usado esta ruta regularmente. Las paredes continuaban decoradas con relieves, aunque estos se volvían más abstractos a medida que descendían, patrones geométricos que quizás representaban el agua o el inframundo que los esperaba adelante. Cuando llegaron a la cámara del cenote, Elena se detuvo para orientarse. El agua del manantial subterráneo tenía que fluir hacia algún lugar. Los cenotes de la península de Yucatán estaban conectados por un vasto sistema de ríos subterráneos, el más extenso del mundo. Si podían encontrar el punto donde el agua salía de esta cámara, podrían seguir su curso hacia una salida. Sombra ya estaba investigando. El lince caminaba lentamente alrededor del perímetro del cenote, sus sentidos amplificados detectando corrientes de aire y sonidos que los humanos no podían percibir. Se detuvo en un punto específico de la pared curva, donde la piedra parecía ligeramente diferente, más oscura y húmeda que el resto. «Aquí hay movimiento de aire», confirmó Elena, acercándose al punto que Sombra había identificado. Sus manos recorrieron la superficie hasta encontrar lo que buscaba, una abertura, parcialmente oculta por formaciones de estalactitas, pero definitivamente transitable. El pasaje que se abría ante ellos era más estrecho que el anterior y descendía en un ángulo más pronunciado. El sonido del agua corriendo se hacía más audible, un murmullo constante que prometía un río subterráneo adelante. Roberto iluminó el interior con su linterna, revelando paredes húmedas y brillantes que reflejaban la luz como joyas enterradas. «Yo iré primero», anunció Elena. «Sombra me seguirá. Luego los niños con Mariana, y Roberto cerrará la marcha. Si hay algún problema nos detenemos y evaluamos». El grupo avanzó en fila india, sus pasos resonando en el espacio confinado. El aire se volvía más fresco y húmedo con cada metro de descenso, llevando consigo el olor característico de agua subterránea y minerite antiguo. Manchita viajaba ahora en los brazos de Diego, quien había desarrollado un vínculo inesperado con la pequeña ocelote. El felino parecía calmado por la presencia del muchacho, ronroneando suavemente contra su pecho. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el pasaje se abrió dramáticamente.
Emergieron en una caverna de dimensiones catedralicias, su techo invisible en la oscuridad superior, y atravesando el centro de la caverna, iluminado ahora por múltiples linternas que creaban un espectáculo de reflejos danzantes, fluía un río subterráneo de aguas cristalinas. «Es hermoso», susurró Sofía, su miedo momentáneamente olvidado ante la maravilla natural que se desplegaba ante sus ojos. Elena estudió el flujo del agua, determinando su dirección. El río se movía hacia lo que ella estimaba era el noreste, alejándose de la costa y adentrándose en la selva interior. Si sus conocimientos geográficos eran correctos, el sistema de cuevas eventualmente emergería cerca de alguno de los cenotes conocidos de la región, muchos de los cuales estaban cerca de carreteras o poblaciones. Sombra ya estaba caminando junto a la orilla del río, siguiendo su curso con una confianza que resultaba casi sobrenatural. El lince se detuvo ocasionalmente para verificar que el grupo lo seguía, sus ojos ciegos girando hacia ellos como si pudiera verlos perfectamente. Manchita emitía pequeños sonidos que parecían comunicar información entre ella y el lince, un lenguaje privado que ningún humano podría descifrar. Lo que ninguno de ellos sabía era que el huracán Héctor había comenzado a debilitarse, y que a menos de 2 kilómetros de donde caminaban, siguiendo el mismo río subterráneo que ahora los guiaba, un equipo de rescate buscaba sobrevivientes entre los escombros de un mundo devastado. El camino junto al río subterráneo presentaba desafíos que ninguno había anticipado. En algunos tramos, la orilla se estrechaba hasta convertirse en apenas una cornisa resbaladiza, donde solo podían avanzar pegados a la pared de roca. En otros, formaciones de estalagmitas emergían del suelo como dientes de piedra, obligándolos a serpentear cuidadosamente entre ellas. Roberto cargaba a Mateo sobre sus hombros ahora, el pequeño demasiado agotado para protestar, sus ojos cerrándose intermitentemente mientras luchaba contra el sueño. Sombra navegaba cada obstáculo con una gracia que desafiaba su ceguera. Sus bigotes y orejas trabajaban en constante coordinación, detectando cambios en las corrientes de aire que indicaban espacios abiertos o paredes cercanas. Cuando el terreno se volvía particularmente traicionero, el lince se detenía y emitía un sonido bajo de advertencia, dando tiempo al grupo para evaluar el siguiente paso. Elena había dejado de sorprenderse por las habilidades del felino. Había aceptado que estaban siendo guiados por algo que trascendía la explicación científica convencional. El tiempo había perdido significado en aquel mundo subterráneo donde no existía diferencia entre día y noche. Podían haber caminado durante horas o días, la monotonía del avance interrumpida solo por pausas breves para descansar y compartir los últimos sorbos de agua embotellada. Irónicamente, estaban rodeados de agua, pero Elena había advertido contra beber del río subterráneo sin poder verificar su pureza. Diego caminaba en silencio junto a su madre, Manchita dormitando en sus brazos. El muchacho había demostrado una resiliencia que impresionaba a los adultos. No se quejaba, no hacía preguntas imposibles de responder, simplemente avanzaba con determinación estoica. En algún momento durante la travesía, Elena lo había escuchado susurrarle a la pequeña ocelote que todo estaría bien, que pronto verían el sol otra vez. No sabía si el muchacho realmente lo creía o si simplemente necesitaba decirlo en voz alta para mantener su propia esperanza viva. Sofía había dejado de llorar hace tiempo, su agotamiento superando su miedo. Caminaba como una sonámbula, sostenida por la mano firme de Mariana, tropezando ocasionalmente, pero negándose a pedir que la cargaran. Su orgullo infantil, ese deseo de demostrar que era tan valiente como su hermano mayor,
La mantenía en movimiento cuando su cuerpo rogaba por detenerse. Fue Sombra quien primero detectó el cambio. El lince se detuvo abruptamente, su cuerpo tensándose de una manera diferente a las alertas de peligro que había mostrado anteriormente. Sus orejas giraron hacia adelante, captando algo que los oídos humanos aún no podían percibir. Manchita despertó instantáneamente, levantando la cabeza desde los brazos de Diego, sus propias orejas orientándose en la misma dirección que las de su compañero. «¿Qué sucede?», preguntó Roberto, su voz ronca por la falta de uso durante las últimas horas. Elena levantó una mano pidiendo silencio. Cerró los ojos y concentró todos sus sentidos en el ambiente que los rodeaba. Al principio solo escuchó el murmullo constante del río, pero gradualmente otro sonido comenzó a filtrarse. Era distante, amortiguado por la roca que los separaba del mundo exterior, pero inconfundible. Voces humanas. «Hay gente arriba», anunció Elena, su corazón acelerándose con esperanza renovada. «Equipos de rescate probablemente. Debemos estar cerca de una salida». El grupo avanzó con energía renovada, el agotamiento temporalmente olvidado ante la posibilidad de salvación. El río comenzó a ensancharse, la caverna abriéndose hasta que las paredes ya no eran visibles desde el centro del cauce, y entonces lo vieron. Adelante, donde el río parecía desaparecer bajo una pared de roca, había un resplandor tenue que no provenía de sus linternas. Era luz natural, grisácea y débil, pero innegablemente luz del exterior. Sombra aceleró su paso, dirigiéndose hacia un punto donde la pared de la caverna parecía fracturada. La abertura era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado, pero a través de ella se filtraba aquella luz prometedora junto con algo más, el sonido del viento, ya no rugiendo con furia de huracán, sino soplando con la calma posterior a la tormenta. Roberto evaluó la abertura con ojo crítico. «Tendremos que pasar uno por uno», determinó. «Yo iré primero para verificar que es seguro». Se quitó la mochila y se deslizó lateralmente por la grieta, su cuerpo desapareciendo gradualmente hasta que solo su brazo extendido permaneció visible. La espera fue angustiante, cada segundo multiplicándose en la imaginación de quienes aguardaban. «Está despejado». La voz de Roberto resonó desde el otro lado, cargada de emoción. «Hay un cenote abierto, y hay gente cerca, puedo escucharlos claramente». Mariana pasó a Sofía primero, luego siguió ella misma con la agilidad que el miedo y la esperanza combinados pueden otorgar. Diego fue siguiente, protegiendo a Manchita contra su pecho mientras se deslizaba por la estrecha abertura. Elena ayudó a pasar a Mateo, quien despertó brevemente durante la transferencia antes de volver a dormirse en los brazos de su padre al otro lado. Solo quedaban Elena y Sombra. La bióloga se arrodilló junto al lince, sus manos acariciando el pelaje grisáceo que había aprendido a amar durante los últimos 2 años. «Lo logramos», susurró. «Nos salvaste a todos, Sombra». El lince giró sus ojos ciegos hacia ella, y por un momento Elena habría jurado que había comprensión en aquella mirada vacía. Sombra cruzó la abertura con la misma gracia que había demostrado durante todo el trayecto. Elena lo siguió, emergiendo finalmente a un espacio abierto donde el cielo gris del amanecer post-huracán era la vista más hermosa que había contemplado en su vida. Y allí, a menos de 100 metros de distancia, un helicóptero de rescate descendía hacia una zona despejada, mientras figuras uniformadas corrían en su dirección. Los días que siguieron al huracán Héctor quedaron grabados en la memoria colectiva de Quintana Roo como algunos de los más devastadores en la historia de la región.
La tormenta había dejado un rastro de destrucción que tardaría años en repararse completamente. Hoteles reducidos a escombros, carreteras convertidas en ríos de lodo, comunidades enteras desplazadas por las inundaciones. Pero entre las historias de pérdida y tragedia, una narrativa de supervivencia extraordinaria comenzó a circular, capturando la imaginación de un país necesitado de esperanza. La familia Hernández fue trasladada al Hospital General de Cancún, donde los médicos confirmaron lo que parecía un milagro. A pesar de las horas de exposición, el agotamiento extremo y la travesía por las cavernas subterráneas, ninguno de los 5 presentaba lesiones graves. Deshidratación leve, algunas contusiones menores y el trauma emocional esperado, pero nada que el tiempo y el cuidado apropiado no pudieran sanar. Los niños se recuperaron con la resiliencia asombrosa que caracteriza a la infancia y en cuestión de días ya relataban su aventura con el entusiasmo de quienes han vivido algo extraordinario. Roberto y Mariana concedieron entrevistas a los medios locales, luego nacionales y eventualmente internacionales. La historia del lince ciego que había guiado a una familia a través de un huracán resonó en un mundo sediento de narrativas que restauraran la fe en lo inexplicable. Científicos y escépticos intentaron ofrecer explicaciones racionales, hablando de instintos animales amplificados y coincidencias afortunadas. Pero quienes habían estado presentes aquella noche sabían que lo ocurrido trascendía cualquier explicación convencional. Elena Vázquez se convirtió en una figura central de la historia, aunque ella insistía en que los verdaderos héroes caminaban en 4 patas. El centro de rehabilitación donde había trabajado durante 2 décadas quedó completamente destruido por el huracán, sus instalaciones arrasadas por el viento y las inundaciones. Pero la tragedia se transformó en oportunidad cuando las donaciones comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Personas conmovidas por la historia de Sombra y Manchita enviaban contribuciones pequeñas y grandes, todas acompañadas de mensajes de admiración y gratitud. En menos de 6 meses, un nuevo centro de rehabilitación surgió de las cenizas del anterior. Era más grande, mejor equipado, y llevaba un nombre que honraba a sus residentes más famosos. El Centro de Conservación Sombra y Manchita se inauguró con una ceremonia a la que asistieron autoridades gubernamentales, celebridades y, por supuesto, la familia Hernández. Diego, quien había desarrollado un vínculo especial con la pequeña ocelote durante la travesía, anunció ese día su intención de estudiar biología marina y dedicar su vida a la conservación de la fauna silvestre. El templo donde habían encontrado refugio fue documentado oficialmente por arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El descubrimiento resultó ser significativo, revelando una estructura ceremonial previamente desconocida, dedicada aparentemente al culto de los felinos como protectores espirituales. El mural del lince ciego fue catalogado como una de las representaciones más inusuales del arte maya, generando debates académicos sobre el papel de los animales en la cosmología de aquella civilización antigua. Algunos investigadores propusieron que los mayas habían observado comportamientos animales predictivos durante generaciones, incorporando ese conocimiento a su sistema de creencias. Sombra y Manchita fueron instalados en un recinto especial del nuevo centro, diseñado para satisfacer todas sus necesidades, mientras permitía a los visitantes observarlos desde una distancia respetuosa. El lince ciego había envejecido notablemente después de la Odisea, su pelaje grisáceo ahora salpicado de mechones blancos que le otorgaban un aspecto venerable, pero su vínculo con la ocelote permanecía tan fuerte como siempre, los 2 felinos inseparables en su retiro compartido. Elena pasaba horas cada día con ellos, documentando sus interacciones y comportamientos
para un libro que estaba escribiendo sobre la experiencia. Había titulado el manuscrito Ojos que no ven, corazones que guían, un homenaje a la capacidad de Sombra para percibir lo que otros no podían. Los editores predecían que sería un éxito, pero para Elena el verdadero valor estaba en preservar una historia que de otra manera podría desvanecerse en el olvido. Un año después del huracán, la familia Hernández regresó a Cancún para el primer aniversario de su rescate. Esta vez no venían como turistas desesperados, sino como invitados de honor del centro de conservación. Los niños habían crecido notablemente en 12 meses. Diego mostraba la seguridad de un joven con propósito definido. Sofía había superado sus pesadillas y ahora presumía ante sus compañeros de escuela la historia de cómo había sobrevivido caminando por cuevas subterráneas. Mateo, aunque demasiado pequeño para recordar los detalles, había desarrollado una fascinación por los felinos que sus padres alimentaban con libros y documentales. Cuando la familia se reunió frente al recinto de Sombra y Manchita, algo extraordinario ocurrió. El lince ciego, que generalmente ignoraba a los visitantes, se levantó de su lugar de descanso y caminó hacia el cristal de observación. Sus ojos blancos, incapaces de ver en el sentido físico, parecieron fijarse exactamente en el punto donde la familia Hernández se encontraba reunida. Manchita lo siguió, sentándose junto a él en una postura que recordaba al mural antiguo que habían descubierto aquella noche de tormenta. «Nos recuerda», susurró Mariana, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Elena sonrió, colocando una mano sobre el hombro de la mujer. «Los felinos nunca olvidan», dijo suavemente, «especialmente cuando han compartido algo tan profundo como lo que ustedes vivieron juntos». En aquel momento de silencio reverente, mientras dos especies se contemplaban a través del cristal que las separaba, quedó claro que algunas conexiones trascienden las barreras del lenguaje, la lógica y la comprensión humana. Sombra y Manchita habían salvado a una familia, pero quizás, de alguna manera misteriosa, aquella familia también los había salvado a ellos.